Muy buenas tardes, cuarto. Vamos a comenzar con los temas. Los temas empezamos con el primer tema, que es lo que dejamos en tercero. Así que los que estuvieron viendo y algo se acuerdan, bien, vamos a andar mejor. Y los que no se acuerdan, bueno, vamos a empezar con una clase explicando ese tema en particular. Pasamos Bien, al tema. el tema es trigonometría, ¿sí? Habíamos empezado el año pasado con esto. Bueno, tenemos trigonometría, es el estudio de los ángulos y los lados de los triángulos. Entonces acá nosotros tenemos un triángulo rectángulo en el cual tenemos un ángulo recto, que es este que está acá, ¿sí? Y tenemos que, a partir de este triángulo, con su ángulo recto, empezar a ubicar cómo se llaman cada uno de los lados, ¿sí? El lado más largo, que está marcado acá con azul, que no forma al ángulo recto, es la hipotenusa. Bien, dijimos que era la hipotenusa. Tenemos después los otros dos catetos, vamos a ubicarlos, ¿sí? Esto acá va a depender de qué ángulo trabaje, si trabajo con este ángulo agudo o con este ángulo agudo. Recuerden que el ángulo recto no lo puedo trabajar, así que supongamos que voy a trabajar con este ángulo agudo. Si voy a trabajar con este ángulo está formado por este lado y la hipotenusa, con lo cual este lado lo voy a llamar cateto adyacente, ¿sí? Bien, si trabajo con ese ángulo, este lado que tengo acá no forma el ángulo agudo, así que a este lado lo voy a llamar cateto opuesto. Bien, fíjense que si trabajamos con este tipo de triángulo, ¿sí? Nosotros podemos armar relaciones. Podemos relacionar este con este lado, o sea, la hipotenusa con el cateto opuesto, o podemos relacionar la hipotenusa con el cateto adyacente, o podemos relacionar los dos catetos, ¿sí? Así tenemos 6 relaciones. Nosotros solamente vamos a trabajar con 3. Bien, y entonces esas 3 están en la calculadora, así que pueden trabajar, ya lo habíamos visto el año pasado, así que teniendo en cuenta, por ejemplo, este cateto que es el opuesto y la hipotenusa, nuestra fórmula nos dice, suponiendo que este sea el ángulo alfa, nuestra fórmula nos dice que es seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa, ¿sí? La medida, estamos hablando de medidas. Bien, vayamos otra vez al triángulo. Tenemos cateto adyacente, siendo este el ángulo alfa, hipotenusa, cateto adyacente, la medida del cateto adyacente dividido de la hipotenusa nos da la segunda fórmula, que es coseno del ángulo alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, y vamos a la tercera relación que vamos a tener, que es si relacionamos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Relacionando las distancias de los dos catetos, tenemos la tercera fórmula, que es tangente del ángulo alfa, que va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente.